Dios le bendiga, amados hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermano. Damos gracias a Dios. Estoy un poco nervioso. Es normal. Es normal. Mientras cantaba, hermanos, recordé el día que entré por esa puerta. Lo recordé clarito el día que entré por esa puerta. Y cuando yo entré por esa puerta, mi contexto era que Dios me había sanado. Precisamente estaba saliendo del hospital, estaba muy grave de salud, y otra persona me hizo un daño con la intención de matarme. Y el tema que me han dado mientras que examinaba, cómo Dios me hablaba, hermanos, con respecto al tema de la muerte. Así que el tema de esta noche, como dijo nuestro hermano Ronald, el tema es la posición de la iglesia frente al aborto. Y así que esté parado, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Éxodo, por favor, capítulo 20, verso 13. Voy a ver varios versos. Éxodo, capítulo 20, verso 13, por favor. Padre, esa es tu palabra. Yo te pido que me guíes, porque es tu palabra, no es mi palabra, Dios. Necesito de ti en esta hora para hablar, para enseñar lo que tú me has dado, lo que necesitamos oír y entender frente a estos temas, Señor Dios mío, que a nivel mundial, global, Señor, son discusiones y la iglesia necesita, oh Dios, hoy mantenerse firme en tu palabra, en tus principios. Háblanos. Dice así la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, verso 13. No matarás. Podemos tomar nuestros lugares, hermanos. La posición de la iglesia, hermanos, frente al aborto. Es un tema muy discutido a nivel mundial, en todas partes, ¿no? Y esto no es de ahora, esto es de muchos años. Y para serles sincero, yo recién como que entré un poco más profundidad con el tema. Seguramente algunos de ustedes saben mucho con respecto a este tema, porque esto viene prácticamente ya hablándose desde el siglo pasado y las discusiones entre los países y en sus leyes, tratar de aprobar o despenalizar el tema del aborto. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo, descansamos en los principios de la vida y de la justicia divina de Dios, hermanos. La Iglesia de Jesucristo descansa en los principios de la vida y de la justicia de Dios. Esa es una de las posiciones de la Iglesia. Estas verdades están en su palabra, como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como dije que el tema era la posición de la Iglesia frente al aborto, pero yo quiero en estos momentos poder dar un panorama a nivel general del tema del aborto. Vamos a conocer de qué se trata. Algunos, como digo, lo pueden conocer, otros no lo conocen y necesitamos entender de qué se trata el aborto. ¿Qué dice la Real Academia Española con respecto al aborto? Dice la Real Academia Española, lo define así: dicho de una mujer o de un animal hembra, interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del fruto durante el embarazo. Interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del fruto durante el embarazo. Y lo dice transitivamente, abortó el hijo que esperaba.
Eso lo define la Real Academia Española con respecto a qué es el aborto o qué es abortar. Hoy vivimos en una sociedad que tiene más, hermanos, mire, 300 organizaciones a nivel mundial que buscan y reclaman despenalizar el aborto en los países que hoy aún es penado este tema. Hay 300 organizaciones y lo vemos en las redes sociales y lo vemos incluso cuando tú vas a la Plaza de Lima en sus marchas y lo vemos en las redes sociales, las campañas que ellos hacen, hermanos. Y la más grande de todas estas organizaciones son las Naciones Unidas. Estas organizaciones toman como pretexto los derechos humanos para hacer lo que quieren y no sean penalizados. En otras palabras, legalizar sus actitudes inmorales y pecaminosas, engañando a muchas mujeres. Porque tú te das cuenta, mis amados hermanos, que en esas marchas solamente es un pequeño grupo que son rebeldes y tratan de provocar, ¿no?, el desorden, pero los demás solamente tienen carteles e ignoran el tema por lo cual están reclamando. Y hay temas muy delicados que en su ignorancia, mis hermanos, son parte de ellos y son engañados. Estos grupos son llamados, ¿no? Algunos los conocen, son los liberales, hay un grupo que se llama el Proelección, otros son los feministas, otros son el LGTB, hay LGTB+, y cuantos grupos más, estas organizaciones que pretenden también imponer ante la Corte Suprema de las Naciones Unidas, legalizar una agenda que ellos tienen. Hacen sus reclamos a las Cortes Supremas Internacionales de las Naciones Unidas. Son financiadas por grandes empresas del mundo, países, fármacos, clínicas, de las empresas, de los actores, de los famosos, de los deportistas y cantantes, entre otros. Este es el mundo que vemos, hermanos, el día de hoy. Ese es el movimiento en Estados Unidos es muy fuerte esto, y en los países donde todavía, hermanos, todavía no se ha legalizado, hay marchas muy fuertes, y acá en el Perú también es uno de ellos. Sus argumentos son, quiero decirles algunos argumentos, no todos, porque son varios argumentos de ellos, y ellos dicen, es inhumano no legalizar el aborto terapéutico, que debería realizarse cuando el embarazo pone a la mujer en peligro de muerte o de un mal grave y permanente en su vida. Otro argumento que ellos dicen es necesario eliminar a un niño con deficiencia porque él sufrirá mucho y le ocasionará sufrimientos y gastos a los padres. El aborto debe ser legal porque todo niño debe ser deseado. También dice, el aborto debe ser legal porque la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. También dice, el aborto es una operación tan sencilla como extraerse una muela o las amígdalas. Casi no tiene efectos colaterales. Hay otro grupo que se llama los pro vida. En Estados Unidos es muy fuerte ese pro vida. Y hay iglesias que apoyan y financian estas pro vida. Ellos también presentan unos argumentos para contrarrestar estas posiciones que acabamos de leer y que ellos presentan para que sean aprobadas. Con lo último que dije, que el aborto es una operación tan sencilla como extraerse una muela, a las amígdalas casi no tienen efectos colaterales. Este grupo de pro vida dice lo siguiente: las cifras desmienten esta afirmación. Después de un aborto legal aumenta la esterilidad de un 10%. Los abortos espontáneos también en un 10% y los problemas, dice, emocionales suben del 9 al 59%. Además, hay complicaciones si los embarazos son consecutivos y la mujer tiene el factor RH negativo. Los embarazos extrauterinos aumentan de un 0.5% a un 3.5% y los partos prematuros de un 5 a un 15%. También pueden darse perforaciones del útero, coágulos sanguíneos en los, dice, pulmones, infección y hepatitis producida por las transfusiones que podría ser fatal. O sea, lo que está diciendo aquí que esto es algo muy grave con respecto
al cuerpo de la madre, de la mujer, cuando practica este tipo de abortos. Hay una lista, hermanos, que he encontrado de los países que han aprobado estas leyes. Hay 76 países permitido por permiso. En Estados Unidos no todos los estados está legalizado el aborto, pero estos 76 países han aprobado y han legalizado el aborto solamente por permiso. Es decir, tienen que pedir permiso y presentar las circunstancias por qué y proceden a un aborto. 13 países permitido por no motivos, dice, por motivos socioeconómicos. 50 países permitiendo para preservar la salud de la mujer. 42 países permitiendo para salvar la vida de la mujer. Y hay 23 países que está prohibido por completo el aborto. También quiero decirles, hermanos, que veamos este panorama acá en nuestra nación, que dice la ley del Perú aquí con respecto a este tema. El decreto legislativo 635, Código Penal de 1931, el artículo 119, aborto terapéutico. Tú lo encuentras, hermanos, y esto es libre para que lo podamos conocer. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, si lo tuviere, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente. Esta es la ley acá en el Perú, que solamente se practica el aborto terapéutico solamente cuando el embarazo es ectópico. ¿Qué es el embarazo ectópico? Hermanos, estuve estudiando un poco de este tema y realmente, acá tengo la foto, le había dicho a mi hermana que lo porque, pero después le dije, ya no. Pero dice, el embarazo ectópico puede ser potencialmente mortal. El embarazo no puede continuar hasta el nacimiento. El tratamiento eficaz requiere tratamiento médico para interrumpir el embarazo o extirpación quirúrgica del embarazo. Tengo acá una lista de embarazos ectópicos, empezando que es el cáncer de útero, y hay entre otros. Pero también está el embarazo ectópico tubárico, dice ampular. Ese es cuando el embrión, hermano, está en las partes de las trompas de la mujer, según en algunas áreas tiene su nombre. Hay algunos que están saliendo de las trompas, también es considerado ectópico. Hay uno que es considerado incluso abdominal, el otro cervical, el otro intramural, miotría, el otro es el ovárico. Son, hermanos, donde ya prácticamente clínicamente, biológicamente, no tiene puerto ya no tiene puerto. En ese sentido está en un área clínica. No está como estos grupos, como les dije, ellos reclaman para que sea, ellos dicen que es inhumano no legalizar el aborto terapéutico que debiera realizarse cuando el embarazo pone a la mujer en peligro de muerte o de un mal grave y permanente. Ellos se enteraron de que es posible hacer este aborto ectópico, pero eso está en una área clínica, hermanos, en una área donde los médicos, dice el Congreso Médico, lo tiene en reserva en ellos para salvaguardar la vida, pero es un área médica, clínica. Cuando las partes o los órganos de la mujer, en este sentido, el órgano reproductor ya presenta un mal y quedó embarazada, ya presentaba un cáncer y hay otras enfermedades, hermanos, que coincidentemente quedó embarazada y se ha hecho muchos exámenes que el óvulo no va a proceder más. Y es un área clínica. Y este grupo lo que quiere es tomar esa posibilidad, ¿no?, terapéutica para poder legalizarlo y con el pretexto de que cada mujer puede decir, no, estoy mal y esto es, y ¡fuah!, ¿no? ¿Se entiende, verdad? Se entiende que quieren tomar eso para proceder al aborto. La ciencia también habla del tema, hermanos.
Y hay muchos científicos que son cristianos y otros que son conservadores. Hay científicos que realmente también son pro vida y también aportan para que este tema del aborto salga a la transparencia. Solamente voy a mencionar de tres, hay un montón, pero solamente voy a hablar de uno que es el doctor Alfred M. Bongiorno, dice profesor de obstetricia de la Universidad de Pensilvania, afirmó: desde mi más temprana formación en medicina he aprendido que la vida humana comienza en el momento de la concepción. La vida humana está presente en la totalidad de esta secuencia desde la concepción hasta la adultez. Cualquier interrupción o cualquier momento de este periodo constituye el final de la vida humana. También hay otro científico muy conocido, Jerome Lewinnek, siendo profesor de genética de la Universidad de Descartes de París, afirmó luego que ha tenido lugar la fertilización, ha nacido un nuevo ser humano. Y dijo esto: ya no es cuestión de gusto o de opinión, cada individuo tiene un origen bien preciso en la concepción. Estos especialistas, mis amados hermanos, afirman, como digo, algunos son cristianos, otros no son cristianos, y la ciencia y la biología afirma de que en el momento de la fecundación hay vida, como hay algunos que dicen que no hay vida y es opcional, que pueden incluso abortar. Este segundo que te dije es reconocido por haber descubierto la trisomía, dice, la trisomía 21, causa del síndrome del Down, entre otras cosas, desvaliendo así que dicha condición se debe a la presencia de un cromosoma extra. Es decir, son opiniones y son diagnósticos de gente realmente muy conocida y en ese sentido muy profesionales en este aspecto. Una vez que hemos visto el panorama, hermanos, espero que no sé si se ha podido entender, hemos visto el panorama, ¿sí? Vamos a abordar ahora qué dice la Biblia con este tema. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? Una jovencita, ¿cómo puede abordar este tema? Digamos, lo esté pasando. Porque nos puede pasar, hermanos, en el sentido, aún así, a la iglesia, por falta de conocimiento, por falta de criterio, por falta de conocer la verdad y la justicia de Dios. Así que, ¿cómo ve Dios ese tema, hermanos? Y hay muy pocos casos con respecto al aborto. Veamos en Génesis capítulo 1, 26, que es el principio de todo. 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál es nuestro propósito, mis hermanos, en la vida? Hagámonos esa pregunta. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Nuestro propósito debe ser cumplir la razón por la que Dios nos creó. Ese debe ser nuestro propósito, glorificarle a Él. Cuando hablamos con respecto a Dios mismo, ese es un buen resumen de nuestro propósito, pero cuando pensamos en nuestros propios intereses, nos encontramos con el feliz descubrimiento de que estamos para gozar a Dios y deleitarnos en Él y en nuestra relación con Él. Jesús lo dijo bien claro en Juan 10, cuando Él hablaba del falso pastor que entra a las ovejas y se dispersa, y Él se dice que Él era el pastor, Él se llama a sí mismo el buen pastor, y Él dice que
Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando nosotros entendemos, hermano, el propósito de la vida, la primera es para glorificar a Dios y a la vez para gozar de Dios y deleitarnos en Él. Uno de los propósitos que debemos de tener todo creyente en Cristo Jesús. Hemos sido salvados por Dios y es para su gloria. Y si estamos en sus caminos, nos deleitamos en Cristo, nos deleitamos en el Señor. De todas las criaturas que Dios hizo, solo una, el hombre, fue creado a imagen de Dios. ¿Alguien conoce otra criatura? ¿Alguien puede decir, hay otra criatura que ha sido creada por Dios a imagen de Dios? ¿Qué significa esto, hermanos? Podemos usar las siguientes definiciones. El hecho de que el hombre está formado a la imagen de Dios quiere decir que el hombre es como Dios y representa a Dios. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza, el sentido es que Dios planeaba ser una criatura similar a Él. La palabra hebrea que se traduce imagen es selem, algunos la conocen, y la palabra hebrea que se traduce semejanza, demut, se refiere a algo que es similar, pero no idéntico a aquello que representa o de lo que es una imagen. Es decir, hermanos, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza, Dios estaba hablando de sí mismo, de lo que Él iba a hacer. Yo le decía a mi esposa en la tarde un ejemplo, si vemos una noticia y el periodista dice, en el Perú, el ingeniero tal ha levantado uno de los puentes más grandes del mundo. Y ese puente tiene mayores características y nos ayuda bastante el tráfico de Lima. Cuando él dice, veamos las imágenes, ¿qué esperas ver tú? Lo que él está diciendo, ¿de quién está hablando? ¿O de qué está hablando? Está hablando del puente, ¿verdad? Cuando él dice, veamos las imágenes, tiene que ser realmente lo que él está diciendo, que es un puente. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme nuestra semejanza, Dios estaba creando a una persona con la capacidad para poder entender, con la capacidad de poder analizar, con la capacidad de poder ver, entienda lo que es la verdad, entienda de lo que es la justicia, entienda de lo que es el amor de Dios, entienda lo que es la santidad de Dios. Un animal o otra cosa no puede tener esas características porque no fueron creadas con esas características e imagen de Dios. Cuando Adán y Eva estuvieron en la presencia de Dios, vivían en santidad y podían tener comunión. No había nada que los separaba, porque Dios los había creado para que Él pudiera relacionarse con el hombre. Ojo que la palabra del Señor en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, la línea y el pensamiento de lo que Dios quiere que conozcamos es su reino. Y no quiero que se interprete que de repente estoy hablando del hombre, sino que Dios ha creado al hombre para su reino, para su gloria, y es para su honra. Los que estamos en Cristo Jesús vamos a ir conociendo esto poco a poco a la medida que nos relacionamos más con Dios. Al glorificar a Dios y gozarnos, hermanos, en Él, las Escrituras nos dicen que Él se goza en nosotros. En Isaías 62:5 lo podemos ver también, como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Cuando vemos Sofonías 3, capítulo 3, versos 17 y 18, también dice
el Señor se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos, como en los días de la fiesta. ¿Es un deleite o no es un deleite cuando estamos en la presencia de Dios? No estoy hablando de saltos, no estoy hablando de danzas, no estoy hablando de hablar lenguas. Estoy hablando cuando tú estás en lo secreto con Dios. Estoy hablando cuando tú depositas toda tu vida, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, sabiendo, reconociendo que a quien tú te acercas, Él es tu creador. A ese deleite me refiero. Y puede que te estés muriendo. Y puede que tienes una enfermedad. O como puedes que tú estés muy bien y nada te falte. Pero cuando tú te acercas a la presencia de Dios, entiendes de ese deleite. Mis hermanos, fuimos creados para su gloria y para su majestad, para depender de Él por siempre y para siempre. Veamos también que en el mandamiento es también de multiplicarnos, ¿no? Se manifiesta toda la gloria de Dios en gratitud como mayordomos de toda su creación. Y eso lo vemos en el verso 28. Y luego de haberlo creado, el Señor dice, y los bendijo Dios, Génesis 1:28, y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra, y sojuzgarla y señorearla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Vayan, fructificad, multiplicaos, crecer, llenar la tierra. Llenar la tierra, hermanos, en el contexto de la gloria de Dios. De llenar la tierra de la presencia de Dios en el hombre. Ese fue el primer propósito de Dios que vemos que empieza a desarrollar ya sus planes desde antes de la fundación del mundo. Yo les digo en el capítulo 2, hermanos, vemos cómo lo forma 2:7 y qué le da. Y vemos el detalle, lo que tiene el hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Esta palabra aliento de vida, el ruach, ¿no? Es la misma palabra en griego que es pneuma, en latín es espíritus. Dios creó al hombre poniendo su aliento, su espíritu dentro de él. El hombre tiene, hermanos, la presencia de Dios. Y aunque el hombre haya pecado, y vemos en el Génesis 3, la desobediencia, si bien cierto lo que rompió, ¿sabes qué es, hermano? Fue la relación y la comunión con Dios. Pero no rompió toda su gloria. No. Se rompió la relación que el hombre podía tener con Dios en su santidad y en su obediencia, y bajo ese mandato de que no tenía que comer del árbol, porque mientras que él obedecía, se mantenía delante de Dios en todas esas características que fue formado. Fue destituido de su presencia, pero el hombre sigue hablando con la vida que tiene, la gloria de Dios, porque Dios es el que da la vida. Dios es el que da la vida. Algunos dicen, no es así, y creen en algunas hipótesis en el mundo. Hubo por ahí un choque de algo, de una evolución de una bacteria. El otro día mi profesor de ciencia quería debatir y diciendo de que la teoría de la mosquita, que la pones en un frasco
y se convierte en un gusano y ahí él se agarra de eso. Y de la otra que no está en el frasco. Y yo le dije, bueno, no quise discutirle, pero él dice que la vida surge por una mosca. Si yo no conociera la palabra, yo le creería, hermano. Pero cuando uno conoce las Escrituras sabemos quién es nuestro Dios. Y el hombre perdió esa comunión. Pero miren, hermanos, quiero tratar de llegar al punto, porque estamos viendo aquí, si bien es cierto, la vida que Dios nos da, pero vamos a ver la justicia también de Dios. Porque cuando el hombre peca contra Dios, el hombre empieza a conocer ahora la justicia de Dios. Esa justicia inquebrantable, esa justicia, hermano, incorruptible. En su sola soberanía de Dios, Él determina la forma, la manera. El hombre fue destruido de su gloria y vemos un caso en el capítulo 4 de Caín y Abel. Hermanos, la primera muerte, cuando un hombre, un ser humano, a imagen de Dios, caído, se atreve a quitarle la vida a otra persona que también es imagen de Dios. Y eso Dios lo vio. Eso Dios le advirtió a Caín antes que pecara. Cuando los dos fueron, Caín y Abel, van a dar la ofrenda a Dios, a adorar a Dios, Dios exalta a uno, porque lo hizo bien, lo hizo para su gloria, lo hizo reconociendo quién era su Señor, quién era su Salvador y los procedimientos a los cuales tenía que acercarse a Dios. El otro lo hizo como se le dio la gana. El otro lo hizo como él quiso, porque dice la palabra que Dios no aceptó la ofrenda ni a él, ni la intención de él fue aceptada. Y Dios le dice, ¿por qué decaíste tu semblante? ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás airado? Le dijo. Si bien hicieres, serás enaltecido. Pero si haces mal, Dios le dice, el pecado está a la puerta. Eso es lo que dice Dios. Veamos el pasaje, hermanos. Lo tengo en la NTV, Génesis 4:7. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo. Tú debes ser su amo. Cuando lo vemos en la Reina Valera, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y en el verso 8 dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. Y dice que lo mató. ¿Dios le había advertido a Caín o no le había advertido? Dios había acercado y no lo ministró o no lo ministró. Lo ministró. Le dijo, hijo, si tú hicieres bien, yo te voy a enaltecer. Pero si haces mal, dice, ten cuidado, ojo, miren. El pecado está a la puerta, está cerca, a punto. Y le dice, tú deberías enseñorearte del pecado. No permití que ese semblante que cayó de ti, esa ira, ese enojo, esa envidia, gobierne tu mente, gobierne tu corazón. Estoy parafraseando. Y él termina matando a su hermano. Y hemos visto que el hombre es un representante de Dios, ¿verdad? Manifiesta ¿qué cosa? ¿O qué? Manifiesta, perdón, a Dios, ¿no? La gloria de Dios, hermano. Hoy vemos estas corrientes, estos grupos, hermanos, que así son, de fríos. Cuando a mí me dieron, así fue, sin amor, sin compasión.
Pero ¿qué dijo Jesús? Que si aún tú hablaras, dice, ¿no? O ofendieres a tu prójimo, también es como si estuviera asesinándolo. Yo no sé si estás entendiendo, hermano. Espero que Dios me ayude para poder seguir desarrollando la idea principal de lo que Dios me ha estado mostrando. El principio de la vida, que es de Dios. Cuando tú entiendes y entendemos, qué es la vida, la vamos a apreciar, la vamos a amar, en el sentido que glorifica a Dios. No en el sentido, como que Jesús dijo, aquel que quiere, dice, no, guardar su vida, cuidar su vida, la perderá, ¿no? Pero el que la pierde por causa de mí, la tendrá. Me refiero de cuidar la vida, de reconocer de dónde tenemos nosotros vida. Y cuando acontece un familiar, un amigo, a alguien que tú conoces, un tema depresivo, y te enteras, está a punto de abortar, y ha recibido un consejo, la solución, y tú conoces el principio de la vida, y no haces nada, y no dices nada, eres cómplice. La madre que consiente a su hijo que lo haga. Los hermanos que consienten que sus hermanas lo hagan. Son cómplices. La vida viene de Dios. Vamos a ver Génesis 6. El hombre llegó a un punto, hermano, terrible. Dios determinó raer a la humanidad, aún los animalitos. ¿Por qué? Capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente de mal. Y se arrepintió Jehová de haberlos hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. La maldad, hermanos, había llegado hasta el punto que anterior pasaje dice que aún los hijos de Dios empezaron a tener, ¿no?, relaciones con las hijas de los hombres. Algunos cuestionan si eran ángeles, otros, pero en lo que yo puedo entender, y Dios me ayuda a entender, eran hombres justos, eran hombres piadosos de Dios, eran siervos de Dios, hermanos. Cuando vemos la genealogía, vemos a Enoc, vemos al padre aún de Noé, eran hombres que tenían comunión con Dios, hermano. Y cuando vemos la genealogía, si me equivoco, Lucas 3, vemos a Adán, hijo de Dios. Y a través de Set continúa en la genealogía, y eran hombres que tenían comunión con Dios. Llegó un punto que los hijos de los hombres se enamoraron de sus hijas y empezaron a tener familias y a relacionarse, y el mal prácticamente los dañó también, y Dios no vio a nadie. Sin embargo, estaba Noé, y dice la Escritura que era un hombre justo, era un hombre perfecto, era un hombre temeroso de Dios. Y cuando vemos los capítulos 7 y 8, el tiempo en el cual él obedecía a Dios en la construcción del arca, en la paciencia de los días, de las lluvias, en el tiempo que el mar estuvo sobre la tierra y el tiempo que pasó para que descendieran las aguas, vemos realmente la paciencia de Noé en esperar realmente y refugiarse en la presencia de Dios a través de esa barca que Dios le dio. Dios cerró la puerta de la barca. Como Dios también le dijo, sal de la barca, tú, tu esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos, y también le dice que los animales salieran, y eso lo vemos en el capítulo 8,
en los finales versos. Después del diluvio, se repite, mis hermanos, ahora vamos a ver, mire, otra vez, los mismos principios que había con Adán y Eva. Cuando vemos el capítulo 9, verso 1, Génesis capítulo 9, verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Vemos también el principio de la autoridad que Dios le da al hombre, delegada, de enseñorearse de todas las cosas. En el verso 2 lo vemos. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todo de los peces del mar en vuestras manos. Lo mismo que Dios le había dicho a Adán en el principio, nuevamente Dios restaura, restituye la autoridad del hombre sobre la creación de Dios como mayordomo. En el verso 3 vemos que también le provee los alimentos, qué es lo que va a comer y hasta qué punto va a comer. Le dice, todo lo que se mueve y vive os será para, dice, mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os les he dado todo. Dios nuevamente vuelve a darle la autoridad, el orden, por el orden de las cosas, qué es lo que vas a comer. Y en el verso 4 le dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. Y Dios le deja acá en claro qué es lo que va a comer y hasta qué punto debería comer. Y dice que no debe de comer, ¿qué cosa? Carne con sangre. Porque en la sangre estaba, ¿qué cosa? La vida del animal. Y en el verso 5, hermanos, hay una palabra que se va a repetir 3 veces. Mire, y acá vamos a ver la justicia de Dios. Aquí vamos a ver cómo Dios le advierte al hombre el cuidado que debe de tener. Porque ciertamente la palabra es demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de la mano del hombre, de mano de varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Esa palabra en hebreo es darash, verbo que significa buscar, indagar, examinar, exhibir. En la NTV dice, yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. En la NTV lo dice así. Y toma la palabra exhibiré. Y esta palabra exhibiré tiene una connotación como que suena para nosotros ya, ¿no? Ya yo va a ver conmigo, ¿no? Ya yo me las agarro en ese sentido. Pero significa que el Señor examina el caso. El Señor examina y Él demanda lo que acontece. Cuando, ¿qué cosa? El hombre le quita la vida al otro hombre. Aún si el animal, si aún el animal, hermano, dice que le quitara la vida, el Señor también le va a demandar eso. El Señor, Él es el que determina, hermano, el día y la hora. La vida es de Él. Él es la vida. Ya Dios le advirtió al hombre, no en el sentido a través de Noé, no vas a hacer lo mismo que hizo Caín. Yo estoy parafraseando, hermano, pero al decirle, no vas a tocar a otro hombre al punto de quitarle la vida. Entendemos un principio. Dios es el que establece el orden. Son las leyes de Dios. El hombre se atreve a romper esas leyes, no solamente las leyes escritas y la palabra de Dios y sus mandamientos. Hay leyes que son de Dios, son sobrenaturales, hermano. El hombre llega a un punto de desafiar a Dios. Se atreve de pararse al frente de Dios en ese sentido de rebeldía y pensará que no nada le va a pasar. Pensará que Dios se va a quedar de brazos cruzados.
En la paciencia y en su misericordia, hermanos, no nos ha consumido. Pero que así como Él dijo la palabra y somos creados, también dice la palabra y todos eso. Pero hay un plan y hay un propósito y debemos de entenderlo cada día más. El diccionario teológico del Nuevo Testamento dice: esta raíz se usa para referirse a la venganza divina sobre aquellos que quitan una vida. Dios buscará diligentemente la restitución de una vida por la otra. Eso lo determina Dios. Eso Dios es el que establece este orden. Y lo vuelve a repetir en el verso 6, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad, multiplicaos, procread abundantemente la tierra y multiplicaos. Y dice: hermano, pero eso está pues en el Antiguo Testamento, hermano, me estás hablando desde antes del pueblo de Israel, y eso qué tiene que ver conmigo ahora, estamos en el 2024. Hermano, esta palabra de acá, si tú te das cuenta, es universal. A partir de Noé, todas las naciones, las primeras civilizaciones empiezan a extenderse después de la Torre de Babel. Los seres humanos salen, se extienden. Las primeras civilizaciones, incluso acá en las cordilleras de los Andes, estuve averiguando un poco, es una de las primeras civilizaciones. Mesopotamia, Egipto, tú ves todas esas zonas, hermanos, son las primeras civilizaciones. Y sus leyes, estuve indagando un poco porque en el Éxodo capítulo 21, Dios le da la interpretación de no matarás a Moisés, ahí, ¿no? Y le dice que si dos hombres riñeren, estuvieran peleando, y dice que si golpearan a una mujer que está embarazada, y dice si esta mujer da a luz antes, si no causa la muerte, dice debe haber una sanción, el esposo debe de poner una sanción y debe ser aprobada por los jueces. Pero si dice que si hay muerte, dice debe pagar él con su vida. Y el Señor dice, ahí donde dice vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley de Hammurabi, ¿no? Hammurabi, ¿no? 282 leyes tiene. Y esas leyes Hammurabi, ¿de dónde creen que se ha agarrado esas leyes? Esas leyes se usaban, hermanos, ¿saben para qué? Para medir la justicia. Era una manera, era un sistema de justicia, porque el hombre tiene la tendencia de hacer lo siguiente: si tú me pegas, yo no te voy a pegar del mismo nivel. El hombre tiene la tendencia de pegarte doble. Si tú me das un lapo, yo quiero darte dos. El que me hace me la paga, pero ese no paga con justicia. Él quiere darle doble. Entonces era un sistema de que no permitía de que hubiera en la justicia más abuso. Y Dios tampoco se lo permitió a Israel que lo hiciera. La venganza es mía. Cuando se trataba de una justicia que ya sobrepasaba el abuso, Dios decía: yo me encargué, la justicia es mía. Él es el que se encarga. Y estas leyes de esas civilizaciones, hermano, posiblemente yo creo que estas leyes de aquí fueron tomadas. Y empezaron algunas fueron lamentablemente distorsionadas, porque en sus leyes incluían la adoración a otros ídolos. Cuando vamos a Éxodo capítulo 20, verso 13, mis amados hermanos, ya en este periodo ya el Señor había liberado a su pueblo de la esclavitud. En el Éxodo capítulo 19 el Señor los llama, los reúne, le dice a Moisés: reúnelos hasta un punto para que me conozcan. Moisés le dice que es para que tenga temor el pueblo también y sepan de quién era Dios. Ellos no soportaron oír los relámpagos, los truenos de Dios. No, Señor. Dijeron a Moisés: Moisés, háblanos tú.
Y en estos mandamientos, en el capítulo 20, verso 13, pues el Señor le dice, no matarás, después de darle los 10 mandamientos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tus fuerzas, no levantarás otros ídolos, guardarás el día del Señor, no tomarás el nombre del Señor en vano, honra a tu padre y tu madre, y dice, no matarás. Cuando vamos al capítulo 21, verso 22, el Señor le da prácticamente en las circunstancias, en los momentos que tenía que aplicar la justicia. 21-22, si alguno riñeren, ya lo dije, ¿no? E hiriera, dice, a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, será penados, conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Vemos ahí que el Señor ajusta al pueblo en su justicia. Y estas leyes, hermanos, los llevaba a ellos a privarse, a contener de que no sobrepasaran la condición del hombre. Dios conocía su condición. De poder aplicar, hermanos, lo que en sus concupiscencias, en sus pensamientos, en sus deseos quisieran aplicar esa justicia. Y ellos fueron medidos, ellos fueron regidos a través de estas leyes. En el libro de Levítico vemos un desarrollo. Hay una parte donde dice que cuidado que lleven a los niños y los sacrifiquen al dios Moloch, ¿no? Levíticos 20, si no me equivoco. Algo desastroso, hermano, era abominable para Dios sacrificar los hijos a esos ídolos de las demás culturas, de las demás naciones, las cananeas, donde ellos iban a ingresar y donde ellos iban a tomar posesión por la gracia y la misericordia de Dios. Hay otros casos, mis hermanos, que vemos que cuando ellos fueron liberados, el faraón hacía esto, ¿no? Sacrificaba a los niños, ¿no? Él levantó un decreto, matar a los niños, y los tiraban en el río Nilo. Le había dicho a las parteras, si fuere varón, que muera, ¿no? Y las parteras, dice que tenían temor de Dios y no permitían, o sea, dejaba que naciera. Después el faraón se entera y se enojó con ellas, ¿por qué has hecho esto? Y ellas dijeron, es que las mujeres hebreas son más sabias, eran más fuertes, y no se sabe en qué momento daban a luz. Dice que Dios las bendijo. Increíble, mujeres que entendieron ese principio de la vida. Cuando vamos al Nuevo Testamento vemos a Herodes, ¿verdad? También, cuando se entera que el rey Mesías, el Mesías, ya había nacido, le dijo a estos hombres, a estos reyes, a estos magos, que le avisaran, y cuando no le avisaron, pues mandó matar a todos los niños, menores de 2 años, y seguramente embarazadas también. ¿Qué dice Pablo con respecto a esto en su carta a los romanos? Este tipo de gente, mis hermanos, de lo que hemos visto en un principio, que tienen esa maldad en su corazón, abominable ante los ojos de Dios, de quitarle la vida a otra persona, sea un niño. Y se han dado cuenta que yo no he tratado de demostrar si es un niño o no un niño, porque quiero que se entiende de que sí es un bebé, es un ser humano estando en el embrión. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 1, de 18 en adelante, que la ira de Dios, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa. En el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los, entregó a la inmundicia. Ese es el juicio de Dios, hermanos. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, que ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractadores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que la practican. La Escritura es clara y nos dice la condición del hombre y lo que le espera al hombre. Y si estamos nosotros, mis hermanos, no sé, conoces, repito, a un amigo, a un vecino, quizás apoyándolo, ¿no? Quizás tú desconoces estas leyes de Dios, estas teorías de Dios, desconoces quién eres, de dónde eres y por qué eres lo que tú eres. Y si somos partes, hermano, de esta corriente, y diría yo satánica, hermano, de que levanten estas leyes y despenalicen el aborto, estamos nosotros dentro de esto también, de este juicio de Dios. Si tú lo has practicado antes que vengan los caminos de Dios, o has sido parte antes que vengan los caminos de Dios, ¿hay perdón? Sí hay perdón. Sí hay misericordia de Dios. Y es un pecado que debemos de confesárselo a Dios. A veces decimos, Señor, perdona todos mis pecados, y creemos que ya somos perdonados por todos los pecados. No, hermano, con Dios es uno por uno. Señor, de acá, estoy entendiendo de que sí, eso está mal, esto, Señor, está amarrado dentro de mí. No le puedes negar a Dios, no le puedes ocultar a Dios cada pecado. Señor, sí me enteré de ese caso, de ese familiar. Sí me enteré, Señor, de ese caso, de alguien a quien amo, estimo y conozco. Perdóname. Ahora ayúdeme, Señor, a ser parte
para poder enseñarle de que esa persona, hermanos, que está en su depresión, siendo engañada, hermano, por estas corrientes, de que tiene libertad de elegir, libertad de escoger, de ver que si le conviene o no le conviene, o aún así su estado social, socioeconómico, tú puedes decirle que en Cristo está más que segura, hermano. Y puedes tú ser parte para orientar a esa persona a través de su palabra, de la providencia de Dios, de que si esa persona está embarazada, tiene un hijo, es herencia de Jehová. Es herencia de Dios. Podemos expresarle el amor de Dios y podemos expresarle el perdón de Dios a través de este evangelio. No necesitamos salir a las calles y levantar nuestros banderos, el pro vida y presentar todas estas doctrinas así, hermanos. No, ¿sabe por qué? Porque eso se encarga Dios. Lo acabamos de ver. Eso se encarga Dios. Son personas que se rebelan contra Dios y rompen esas relaciones cuando un hombre puede tener con Dios. Compartamos el evangelio. Si tu hijo o tu hija, hermanos, llegase a pasar alguna circunstancia delicada como esta, tú sepas cómo abordar el tema. Lo que necesitamos, ¿verdad?, conocer el tema para abordarlo. Antes que los malos consejos, los caminos de los pecadores y las sillas de los escarnecedores, hermanos, terminen arrastrándonos a cometer un pecado como este, de quitarle la vida a otra persona. Y estoy hablando en temas de aborto, el tema también de los niños, etc. Tengamos mucho cuidado. A veces uno dice, no, yo soy cristiano, no, yo conozco, yo no voy a hacer eso. Cuidado, 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 porque esto se avecina cada vez más fuerte aquí en el Perú. Cuidado. Amén, hermanos. Espero con la ayuda del Señor hayamos podido de repente entenderlo a través de su Espíritu. Dios es el que da la vida y Él es el que determina el día y la hora, hermanos, que vamos a partir a su presencia. Y Él nos va a llamar antes al arrepentimiento, al perdón y a la misericordia, porque su plan y su propósito es darnos vida, como dijo Jesús, y vida en abundancia. A través de la sangre de Cristo tenemos el perdón. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando vamos a Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, te doy gracias, mi Dios eterno. Quiero pedirte y rogarte, amado Dios, que nos ayudes a entender más cada día, Señor amado Dios, tus planes, tus propósitos, para mantenernos firmes ante las acechanzas, Señor amado, del rebelde, de aquel que quiere romper, como dice tu palabra, Señor, las ligaduras, quiere romper, Señor Dios mío, esa soberanía que tú tienes sobre toda tu creación, mi Dios.
Ayúdanos a mantenernos firmes. Ayúdanos a poder, Señor Dios mío, compartir este mensaje de salvación, porque tú has venido a salvar lo que se había perdido, mientras que el mundo trata de destruirse, Señor. Mientras que el mundo trata cada vez más, Señor Dios mío, alejarse de tu presencia, a través de tu evangelio, Señor, tú rescatas nuestras vidas, Señor, a través de Cristo. Por la sangre de Cristo, Señor Dios mío, paga todos nuestros pecados. Y como dice tu palabra, nos adoptas y nos haces tus hijos y nos das vida, vida eterna, Dios. Te doy gracias. Te doy gracias, Padre. Y ayúdanos, Señor, a velar. Y ayúdanos, Señor, a conocerte más y a entender más tus planes y tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos.